Como ustedes saben, a mí me gusta celebrar las fechas especiales del cristianismo, las fechas especiales de la iglesia, que la iglesia las conozca, las celebre y no las ignore. Y hoy es 31 de octubre. No sé cuántos saben qué es lo que la iglesia celebra el 31 de octubre, pero este día se celebra el Día de la Reforma, también llamado el Día de la Reforma Protestante, que fue un retorno al cristianismo original, bíblico, apostólico, que estaba totalmente distorsionado por las herejías de la Iglesia Católica. Lutero dijo: no enseñamos nada nuevo, solo repetimos cosas antiguas que los apóstoles nos enseñaron. Ese día, 31 de octubre, en 1517, hace 504 años, Martín Lutero martilló 95 tesis en la puerta de la llamada Iglesia del Palacio en Alemania. No sé si tenemos algo que venga por ahí. Lo hizo en la puerta de esa iglesia porque era un lugar perfecto, ya que el 1 de noviembre se celebraba y se sigue celebrando el Día de Todos los Santos, o llamado también el Día de los Muertos en algunos países de América Latina. Y Lutero sabía que mucha gente llegaría a la iglesia y entonces martilló en la puerta de sus 95 tesis. Y martillar las tesis en la puerta de la iglesia en aquel tiempo era como si hoy Martín Lutero escribiera sus 95 tesis en un diario, en un periódico, en una revista o en este último tiempo en las redes sociales. Martín Lutero, como teólogo que era, tenía la posibilidad de leer la Biblia aún en latín, como estaba en aquel tiempo, y él se cuenta que fue atraído especialmente por la carta del apóstol Pablo a los romanos. No lo leí, pero pienso que puede haberse, ya que él se detuvo en la justificación por la fe, que era algo que estaba totalmente distorsionado y negado en aquel tiempo. Y pienso que puede haberse detenido en Romanos el capítulo 3, versos 23 y 24, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y me imagino ese monje católico, como él era teólogo, se detuvo: justificados gratuitamente por su gracia. Términos que no se usaban, no se decían en aquel tiempo. Este día entonces es para recordar la reforma, la reforma protestante. Inclusive en algunos países el 31 de octubre es un día feriado. Se recuerda entonces especialmente que Martín Lutero, con la reforma, fue en contra de muchas enseñanzas de la Iglesia Católica. Y como es de suponer, el Papa y los demás se sintieron enojados, se sintieron furiosos, ya que en ese tiempo, por un lado, leer la Biblia o poseer una Biblia era penado por la ley. Por otro lado, se predicaba la salvación por obras,
Había que hacer obras para poder encontrar un día la salvación y llegar al purgatorio como ellos enseñaban. Y el Papa inventó algo en aquel tiempo llamado las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran, digamos, un boleto directo al cielo para aquellos que tenían la posibilidad de pagarlo y de pagar bastante. Y no solo para la gente viva, sino aún para los familiares que habían muerto en el pasado. Si se pagaba bien, se les aseguraba a ellos una entrada directa al cielo. El dinero que se obtenía en aquel tiempo fue para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que aún está hoy y es uno de los lugares más importantes de la Iglesia Católica Romana. Todo eso y varias cosas más hicieron que Lutero reaccionara luego de un tiempo de ayuno, de oración, de búsqueda de Dios, de lectura de la Biblia. Reaccionó y colocó esas 95 tesis. Por supuesto, se le llamó para que él se retractara de todo lo que había escrito y él, por supuesto, no lo hizo. Su fe estaba segura en lo que ahora estaba creyendo y predicando. Y entonces fue declarado hereje y fue perseguido para matarlo. Se cuenta que de pronto no se supo nada de él y luego se supo que había sido secuestrado por algunos que lo llevaron a un castillo. El príncipe Felipe III de Sajonia, en Alemania, le dio asilo en el castillo, que ahí podía estar seguro, que ahí podía estar tranquilo. Lutero aprovechó ese tiempo para traducir la Biblia al alemán, para que todos pudieran tenerla y todos pudieran leerla. En aquel tiempo estaba solo en latín y era para unos pocos religiosos que tuvieran la oportunidad de tener una Biblia y leerla en latín. En 1529, Lutero compuso el famoso himno, un himno hermoso, traducido a una cantidad de idiomas en el mundo y cantado por grandes coros, el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando lo menciono, recuerdo muchos años atrás, cuando dirigía un gran coro a 4 voces en la iglesia que en aquel tiempo estaba. Y el pastor de esa iglesia, cuando había días de Santa Cena, muchas veces me pedía que cantara conjuntamente con el coro el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Y es como el himno nacional de la Reforma de Martín Lutero. En las tesis, Martín Lutero mostró, y es bueno recordar, hermanos, es bueno recordar que la salvación no puede obtenerse por obras de caridad, por obras de piedad, no puede obtenerse por peregrinajes ni por donaciones. Cuando yo pienso en esto, saben, yo, como ustedes saben, trabajé muchos años en Uruguay pastoreando iglesias y recuerdo hay un cerro, no es muy alto, pero un cerro donde hay una estatua y mucha gente, y ustedes lo sabrán de iglesias católicas en América Latina, mucha gente caminaba de rodillas, de abajo hasta arriba, porque habían hecho promesas. Llegaban arriba con sus rodillas ensangrentadas, todas lastimadas, pensando que de esa forma alcanzarían el favor de Dios. También donaciones. Mi primer pastorado fue en la ciudad de Florida, 100 kilómetros de Montevideo, una ciudad famosa en Uruguay por tener la iglesia de San Cono, a quien muchos le hacen promesas y le hacen donaciones. El 2 de agosto, si no me equivoco, o el 2 de abril o de mayo, es el día de San Cono y la ciudad se llena
de gente que viene de todas partes, inclusive del exterior, para dar sus donaciones y cumplir promesas que habían hecho a San Cono. Un día entré interesado qué es lo que había dentro. Había por un lado una cantidad de monedas y billetes de diferentes países, de gente que había hecho promesas y había ido a dejar su dinero. Había una cantidad de vestidos de novia, de mujeres que habían hecho promesas a San Cono, que si él las ayudaba, le llevarían su vestido de novia. Había camisetas deportivas de deportistas que habían prometido, si salían campeones, por ejemplo, dar sus camisetas para San Cono y cosas por el estilo. Pensaban que con donaciones, con peregrinajes, podrían alcanzar el favor de Dios. Lutero dijo, y la Iglesia cristiana lo afirma, que la salvación es un acto de Dios, dado por gracia a través de Cristo Jesús. Aleluya. La salvación, repito, es un acto de Dios, dado por gracia a través de Jesucristo. Dios ya proveyó para nuestra salvación y por eso no importa lo que tú y yo hagamos para alcanzar el favor de Dios, o como Ronnie decía, para alcanzar el amor de Dios, porque Dios nos amó, Dios nos ama y Dios nos seguirá amando. No importa lo que tú y yo hagamos o dejamos de hacer. Bendito sea su nombre. La salvación es nuestra a favor o a través de la fe y no a través de las obras. Un día lo escuché y me quedó hace muchos años. La salvación, las obras no salvan, pero el salvado hace buenas obras. Y son dos cosas bien diferentes. Las obras no salvan, pero el salvado hace buenas obras. El segundo tema importante en la reforma de Lutero es que no se necesitaba un intermediario entre el ser humano y Dios. Y él decía, ya que es un derecho de todos tener una relación propia con Dios, poder leer la Biblia, poder adorar a Dios en sus respectivos idiomas, poder orar, ir directamente a Dios sin necesidad de ir a través de otras personas, sea sacerdote o sea quien sea. Ahora tenemos la oportunidad de ir directamente a Dios. Dice la Biblia que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Jesucristo es el único mediador a través entre Dios y los hombres. Y están las famosas 5 solo o solamente, que Martín Lutero, y yo estoy completamente de acuerdo, lo llamó la doctrina por la cual la Iglesia permanece o se cae. Doctrina por la cual la Iglesia permanece o se cae. Y son 5 cosas que veremos brevemente y las voy a comentar. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo a Dios la gloria y solo la gracia. Las 5 solo o solamente, repito, solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo a Dios la gloria y solo la gracia. Bendito sea el Señor. Empezamos con solo Cristo. Tal como Lutero dijo, no vengo con nada nuevo, sino que vengo a recordar cosas que nos enseñaron los apóstoles, la Biblia, que nos enseñó el propio Jesús. Por eso no son novedades lo que digo, son recordar como iglesia algunas cosas importantes para que la iglesia permanezca en la fe, permanezca en la doctrina que los apóstoles nos enseñaron, que Dios a través de Jesucristo y de su palabra nos ha enseñado. Primera, solo Cristo. La Reforma hizo regresar a la fe solo en Jesús,
como el único mediador entre Dios y los hombres. Y que la salvación se encuentra solamente en Él. La salvación se encuentra solamente en Jesús. No hay otro camino para llegar a Dios. Hay quienes dicen que utilizan un dicho, así como todos los caminos conducen a Roma, cosa que es mentira, todos los caminos conducen a Dios. Pero no todos los caminos conducen a Dios. No todas las religiones conducen a Dios. Todas las religiones conducen a Dios, hay quienes lo dicen, y hermano y hermana, así se ha formado el famoso ecumenismo. Ecumenismo, que es algo importado directamente del infierno, donde todas las iglesias, no importa qué fe tengan, se juntan y creen que todas juntas van a llegar a Dios. No importa si son musulmanes, judíos, adventistas, mormones, evangélicos, cristianos, todos es un ecumenismo que hoy cada vez se está proclamando más y más en el mundo. Y como repito, y no lo dudo, y no me arrepiento, es algo, una doctrina importada directamente del infierno. Porque es mentira del diablo que todas las religiones conducen a Dios. Es mentira del diablo que todos los caminos conducen a Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Solo Cristo. La segunda, hay mucho para decir, pero no quiero extenderme demasiado. La segunda, solo la Escritura, o sea, la palabra de Dios, o sea, la Biblia. La palabra de Dios, sabemos y lo reiteramos y es bueno recordarlo, es la máxima autoridad en la fe y también en la práctica, en el caminar nuestro de todos los días. Cuando a veces tenemos preguntas sobre diferentes cosas, la respuesta clara y concreta está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer en esto? ¿Hago esto o hago lo otro? Voy a la palabra de Dios, que tiene la respuesta para nuestras preguntas y nuestras interrogantes. Ahora, nada que vaya en contra a la revelación de Dios a través de la Escritura puede regular la vida del cristiano. Nada que vaya en contra de la Biblia puede regular nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. El trabajo del Espíritu Santo en la vida, en la experiencia del cristiano, no puede estar desconectada de la Biblia, no puede estar desconectada de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no habla en forma contraria o no habla en forma independiente de las Escrituras. No habla en forma independiente de la Biblia. Hay sectas hoy, muchas, que fueron cristianos, que tuvieron la Biblia, pero empezaron a fantasear con experiencias extrasensoriales, con experiencias fuera de la Biblia, diciendo que tienen nuevas revelaciones del Espíritu Santo. Pero hermano y hermana, para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir con nuevas revelaciones fuera de la palabra de Dios. Leía ayer, es triste ver cristianos corriendo detrás de revelaciones cuando tienen la Biblia cerrada. Es triste ver cristianos corriendo detrás de nuevas revelaciones cuando tienen la Biblia cerrada. Porque ahí están las revelaciones de Dios para cada una de nuestras vidas. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil
para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué más revelaciones precisamos? Que la Biblia, clara y concreta, que nos enseña a vivir como debemos vivir aquí en la tierra para un día poder alcanzar la meta que nos hemos comprometido. Leía en estos días algo que en primera instancia me chocó, me llamó la atención. Decía, leyendo la Biblia encontré muchos errores. Y yo reaccioné, ¿cómo es posible? ¿Quién está escribiendo esta mentira? Pero no quedaba ahí, seguía la frase, todos los errores eran míos. Y ahí entendí cómo era la frase. Leyendo la Biblia encontré muchos errores, pero todos eran míos. Bendito sea Dios. Solo la Escritura. En tercer lugar, solo la fe. Solo la fe. La base de la reforma fue la justificación por la fe. Y a través de Jesús, a través de su muerte y a través de su sangre preciosa. La salvación solo podemos recibirla cuando ponemos la fe en aquel que un día nació, vivió, murió y resucitó por nosotros. Aleluya. Excluyendo, dejando de lado la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para la salvación. Y repito lo que ya dije, las obras no salvan, pero los salvados producen buenas obras. Aleluya. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y algunos textos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3 y verso 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe. En cuarto lugar, solo a Dios la gloria. Aleluya. Solo a Dios la gloria. La salvación viene de Dios y ha sido obtenida, por un lado, por el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es obtenida por el gran amor de Dios. Y es también para la gloria de Dios. Somos salvos para la gloria de Dios. Somos salvos para glorificar a Dios. 1 Corintios capítulo 10 y verso 31. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Romanos capítulo 10, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él somos. Y son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios a través de nuestras vidas y poner en alto las excelencias, las virtudes, lo que Él es y lo que Él hace. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Isaías 25:1. Tú, Señor, eres mi Dios. Yo te exaltaré
y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Pienso en la reacción de aquel que en todo momento le da la gloria a Dios. Hechos capítulo 16 y 25. Estaban en la cárcel los apóstoles y dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. En todo momento, bajo toda circunstancia, lo que tú y yo tenemos que hacer es darle la gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 3 y verso 15. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dejo para el final el quinto, solo la gracia. Solo la gracia. Si Dios me permite, algunos domingos más adelante, quiero hablar ya más en claro, más tranquilo, más en grande, digamos, más abundantemente, quiero hablar sobre la gracia. Porque lo leímos, la salvación es un don, es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador, que tú y yo recibimos en forma inmerecida. Lo que recibimos de Dios, hermano y hermana, tú y yo lo sabemos, pero es bueno recordarle, no lo merecemos. No lo merecemos. La gracia es que recibimos algo en forma totalmente inmerecida, solamente basada en los méritos de Jesús, solamente basada en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahí está basada nuestra salvación. Efesios 2:8 vuelvo a leer, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y termino. La gracia es lo contrario para que lo entendamos fácilmente y sencillamente. La gracia es lo contrario a un pago o a una compensación. Cualquier persona que haya hecho algo que merezca, o por el mérito de lo que hizo, o por su esfuerzo, merezca un pago o una compensación. Trabajamos porque queremos un pago, una compensación. Por ahí hacemos un trabajo porque justamente precisamos o necesitamos eso. Pero la gracia, hermanos, la gracia, aleluya, la gracia no tiene nada que ver con méritos personales. La gracia no tiene nada que ver, repito, con méritos personales. Ni tú ni yo merecemos nada. Si Dios ha hecho algo y está haciendo algo en nosotros y por nosotros, solamente es por la gracia de Dios. Aleluya. Solamente es por la gracia de Dios. Por eso, Lutero lo decía y yo lo afirmo, la gracia solo la puede disfrutar un pecador indigno. Un pecador indigno. La gracia tiene el poder suficiente para alcanzar el peor de los pecadores. El peor de los pecadores. Todo sea por la gracia de Dios. Amén. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo a Dios la gloria y solo la gracia.